Como dice en la miniatura del video, si Bitcoin retrocede hacia la zona de los $50,000, estaré 100% invertido. Haré todas las compras parciales del capital que tengo predispuesto para invertir en Bitcoin en los posibles mínimos de ciclo. Recordemos, les he mencionado en los videos anteriores que todos los puntos de compra entre esta línea amarilla hasta la línea color verde, que son los $46,000, son excelentes puntos de compra. Por debajo de los 72,000, simplemente lo mejor es ir promediando. Yo no sé si suelo ya estar en la zona de los 65, pero aquí hice mi primera compra parcial. También hice mi segunda compra parcial en la zona de los $60,000. Actualmente tengo alrededor de 2/3 del capital que tengo predispuesto para invertir en Bitcoin invertido en este punto. Si cae hacia la zona de los 55,000 o los 56,000, dedicaré el 75%, es decir, 3/4 partes. Y si vemos un mechazo hacia la zona de los 45,000 o $46,000, estaré 100% dentro. El problema con esto es que muchas personas no les gusta hacer estas compras parciales. Simplemente dicen, ya cuando Bitcoin caiga por debajo de los $50,000, empezaré a hacer compras. Y no son conscientes del riesgo que tiene no empezar a acumular lentamente, porque el activo los puede dejar fuera. Así como en el ciclo anterior, muchas personas esperaban la zona de los $12,000, $10,000 o $9,000. Y el mínimo fueron los $15,500. Para las personas que no van a acumular, siempre hay una excusa para mandar el precio de Bitcoin en precios más bajos. Recordemos, en este ciclo no tuvimos esta etapa parabólica final que sí tuvimos en ciclos anteriores. La subida fue mucho más escalonada. Por eso esperaría que no sea una corrección de un 75 o 70% como en ciclos anteriores, sino que sea más cercana entre un 60, digamos, o un 65%. Una corrección de un 60% desde máximos nos pondría en la zona de los $50,000 y una de un 65% nos pondría en la zona de los 44,000, entre esta línea naranja y esta línea color verde. ¿Para cuáles objetivos de venta? Ya se los marqué, de hecho, en el Telegram VIP. Todavía quedan plazas de forma completamente gratuita y de por vida. Simplemente tiene que registrarse con el link que está en la descripción, el acceso directo al grupo de Telegram, y ahí comparto todas las operaciones que voy haciendo. De momento, en 4 meses llevamos un 29% de rendimiento y todo ante ustedes con este Excel público. Les mencioné en ese grupo que mis zonas de venta aproximadas para el próximo ciclo estarían entre los $127,000 y los $167,000. Cuando lleguemos a este punto, si es que lo hacemos, mucha gente va a estar apuntando a la zona de los $200,000 y perfectamente podemos llegar a esos niveles, pero yo en el 127, 137, 147, 157 y 167 estaré vendiendo con un precio promedio aproximadamente en la zona de los $147,000. Dependiendo de la acción del precio que tengamos en este punto, puede que sea ligeramente superior o ligeramente inferior, pero definitivamente busco un precio de venta promedio por encima de la zona de máximos, algo que me parece completamente realista. Y con un precio promedio, por ejemplo, en los precios actuales de los 61,000, si vende en la zona de los 170,000, ya es un 180% de rendimiento en estos 3 años que quedaría para llegar a lo que son finales del 2029 si se repiten los ciclos de Bitcoin. Ahora, si Bitcoin sí corrige un porcentaje similar al de ciclos anteriores, podríamos estar hablando de una corrección de un 70% que nos ponga en la zona de los $37,000. Veo poco probable esto. Recordemos que en el ciclo anterior el soporte principal fue la media móvil de 300 periodos en semanal. Sí la rompió, desde este punto tuvo una caída de un 13% adicional, pero nos marcó los mejores puntos de compra. Ahora, nadie puede negar que un punto de compra entre la media móvil de 200 y la de 300 también fueron excelentes. Estamos hablando de alguien que compró entre los 18,000 y los 22,000. Entonces, actualmente nos encontramos por debajo de la media móvil de 200 periodos. Estamos tal vez en una etapa similar a esta. ¿Podría quedar una lateralización más y que los mínimos sean los 57,000? Sí, perfectamente. Esto dejaría a muchísima gente atrás. Podemos tener un retroceso mayor y de cara a octubre ver la zona de los 53,000 haciendo suelo probablemente en la media móvil de 300 periodos. También. En cualquiera de los dos escenarios estoy protegido. ¿Por qué? Porque todavía tengo un tercio de mi liquidez libre para promediar en caso de que hagamos caídas mayores, pero ya estoy tranquilo porque sé que no me voy a quedar fuera en caso de que tengamos un nuevo rally alcista para los próximos años. En cuanto a Ethereum también, ya he hecho varias compras en la zona de los 1900, 1800, 1700 y 1600 y promedié hasta en los 1500. Me queda una compra más en los 1400. Si caemos más, no pasa nada. Buscaré liquidez para promediar en esos puntos y si no tengo, simplemente aguantaré la posición. Los posibles suelos creo que pueden estar en torno a la zona de los 1400, si no es que los vimos ya, porque recordemos que Ethereum rompió
esta línea de tendencia que viene siguiendo desde los mínimos del 2022 y justo aquí parece estar encontrando una especie de soporte, que podríamos ver niveles mayores, incluso llegar hacia estos mínimos de la capitulación que tuvimos en abril de 2025 en la zona de los 1300. Sí, igual, como les menciono, esos puntos estaría siendo mi última compra, pero ya la tarea con Ethereum está hecha. Esta posición la venderé con esperanzas de que llegue por encima de la zona de los $4,000 en todos esos niveles de aquí, y a medida que Ethereum vaya subiendo, si es que lo hace, simplemente se irán retirando estas posibles ganancias, pero ya estamos en una zona de acumulación. Ahorita hay miedo extremo del mercado, más adelante vamos a hablar de eso. Al igual que en esta etapa, nadie quería comprar Ethereum, nadie se esperaría que en cuestión de tan solo 134 días el activo iba a subir un 260%. No veo por qué no el activo en 950 días no pueda subir ese mismo porcentaje. Entonces, en el peor de los escenarios, un punto de compra en este momento, si Ethereum se va a cero, se perdería todo el capital. Pero vean que hay un gran chance de una revalorización de al menos un 200%, es decir, multiplicar por 3 el capital que se invierta en estas zonas. En cuanto a strategy, ya saben que hice 3 promediaciones en la zona de los 140, 118 y me queda una compra en la zona de los 100. Si cabe un poco más, intentaré promediar tal vez en niveles de los 80, pero creo que ya estamos cerca de finalizar las caídas para strategy, ya que han sido de un 81%. En el ciclo anterior tuvimos caídas en strategy de un 89% antes de una revalorización, me parece que de más de un 4,000%, exactamente de un 3,900%. Si hace un patrón similar, podríamos ver a strategy en el próximo ciclo por encima de los $1,000. Yo estaría más bien vendiendo si llegamos a zona de máximos anteriores, tal vez en la zona de los $400. Desde este punto serían una rentabilidad superior al 300% en 580 días. Evidentemente no tengo más de un 10% de mi capital invertido en strategy. Y todavía recordemos que queda una promediación. Solana también tiene una oportunidad muy alta. Todavía estoy esperando mejores puntos de compra para acumular, pero estamos hablando que simplemente con un precio promedio en la zona actual, vendiendo de nuevo, si llega a la zona de los $200, sería un 200% de rentabilidad. Pero si Bitcoin todavía le queda una corrección hacia la zona de los 50,000, es probable que Solana llegue hacia estos niveles y tenga una caída brusca, pero que ya empiece a marcar sus posibles suelos en estos niveles. En cuanto a la dominancia de las principales stablecoins, recordemos que estamos en esta fase E donde se da esta ruptura. Ha llegado más rápido de lo esperado y ahora lo normal sería tal vez una pequeña corrección en la dominancia de USDT, y si eso ocurre podríamos ver subidas de Bitcoin en el corto plazo. Si llegamos a esta franja color verde, recordemos que fueron donde se marcaron las mejores compras en el ciclo anterior. En cuanto al petróleo, el día de hoy cerramos esta operación de forma manual en la zona de los $86.3. Todas esas operaciones las comparto de forma completamente transparente en el grupo. Aquí vemos cómo estoy anunciándoles que cerré en la zona de los 86.34 y entramos en esta zona. En total hemos hecho 8 shorts al petróleo y 7 han salido ganadores. Nos ha ido muy bien operando este activo. También estamos en este short en el Nasdaq. Después de la subida tan fuerte que ha tenido, recordemos que se ha alejado de su media móvil de 200 sesiones ya un 53%. En etapas anteriores, cuando se aleja tanto, vemos correcciones en este caso un 25, un 38 y un 27%. Actualmente desde máximos llevamos una corrección de un 6%. Perfectamente le puede quedar caídas a el Nasdaq y en este punto ya estaría cerrando la posición en beneficios. Vamos por la mitad del camino, pero el tiempo nos ha dado la razón. En el S&P 500 también esperaría un escenario similar. En el mejor de los casos, una corrección en los próximos 100 días tal vez que lo lleve a ser de un 9%. Y en un escenario un poco más bajista, ver una corrección de tal vez un 14% en los próximos 70 días. El S&P 500 subió demasiado desde este mínimo de aquí. En tan solo, vamos a ser exactos, 62 días subió un 21%, algo que es una auténtica locura para el S&P 500. Y lo normal sería ver caídas en el mercado. Ahora, a pesar de que la corrección solo ha sido de un 3%, el inversor podemos ver claramente que está en la zona de miedo. Ese es el sentimiento de mercado de la bolsa. Y si nos vamos al sentimiento de mercado de cripto, está en la zona de miedo extremo. Normalmente compras en estos puntos suelen ser buenos a medio y largo plazo, pero recordemos que el S&P 500 ha subido demasiado, por lo que en el caso de este activo esperaría correcciones mayores hasta que llegue a miedo extremo. Ya Bitcoin, como les he mencionado, sí está en zona de compras. Y por cierto, estamos en este short que compartimos también en la academia, entramos justo en la zona de los 63,000, ya la operación está protegida y si llega a la zona de los 57,000, más bien estaré cerrando la posición, y si llegamos a los 52,000, como les menciono, 53,000 aproximadamente, tal vez los 55,000, invertiré un poquito más, haciendo que en total tenga ese 75% invertido. En cuanto a las tasas de interés, ya sabemos que no van a haber bajadas a menos que se rompa algo en la economía.
es algo poco probable, pero si el desempleo sigue subiendo y pasa un evento macroeconómico importante, podríamos ver como sí aumentan las probabilidades de ver bajadas de tipos de interés y en el medio plazo eso sería positivo para los activos de riesgo, al igual que ocurrió en la fase de expansión cuantitativa del 2021. En cuanto a inflación, ha caído un poco desde el 2,2% hacia la zona del 1,8% y el petróleo parece que se está controlando entre los niveles de los 80 y 95 dólares. Veremos si queda una caída más para el petróleo, que tal vez sean zonas de compra dependiendo de qué niveles nos deje, porque si el petróleo retrocede hacia este cuadro color celeste en la zona de los 78, incluso se podría plantear operaciones en long buscando ya finalizar todo este mercado alcista para el petróleo en la zona de los 106 dólares con un stop muy controlado, ya que es una operación de bastante riesgo, pero hasta que no llegue a esta zona de los 78 no se podría plantear esta operación. En cuanto a esta gráfica, ya saben que me gusta muchísimo, extrapola el patrón del ciclo anterior, pero en un futuro no menciona que podríamos ver un nuevo impulso desde este punto hacia la zona de los 75,000 antes de una lateralización y posterior a eso una capitulación que nos lleve hacia la zona de los 47,000 dólares para octubre. Yo les he marcado que tal vez en ese ciclo los mínimos se encuentren un poco antes, 1 o 2 meses antes, tal vez de cara a agosto o septiembre. Sí esperaría subidas en el corto plazo, tal vez hacia los 69, 70, pero no esperaría que estas subidas sean muy grandes hasta realmente tener una capitulación un poco más agresiva, ya que apenas hemos barrido los mínimos de los 60,000 dólares. Ya una capitulación hacia ese recuadro naranja en la zona de los 53,000 o los 54,000 sí serían zonas más interesantes para acumular, y mientras más el activo caiga, más probable es que se marquen los suelos en algún punto. En cuanto a los ETFs de Bitcoin, cuando estaba en la zona de los 80,000 dólares, los ETFs no hicieron más que vender y vender y vender. Llevan semanas seguidas distribuyéndole al inversor que estaba comprando en los máximos de la bandera bajista. Ahora parece que han agotado sus ventas. Vean que ya pasaron a incluso flujos positivos, 300 millones, 91 millones y el de ayer solo salieron 15 millones de dólares. Cuando veamos compras agresivas de los ETFs, sí puede ser una señal ya después de esta corrección que ha tenido Bitcoin de un 50% de que los fondos están cerca. En cuanto al índice MVRV, ya estamos reiniciando de nuevo el sentimiento y este índice que se activa cuando llega a la banda color verde ya prácticamente nos está marcando buenas zonas de compra como marcó en ciclos anteriores. Una vez lleguemos a este nivel, invertiré el tercio que me falta para promediar en Bitcoin. En cuanto a las liquidaciones, en el corto plazo hay en zona de longs hasta los 70,000 dólares, hay hasta los 58,000. En este punto hay que ver qué acción de precio nos deja para ver si cerramos ese short de forma manual, pero puede ser un movimiento bastante rápido. En cuanto también al mapa de liquidaciones, en el corto plazo en 2 semanas hay hasta las zonas de los 64,000, 69,000 y ya bastante poco probable llegar a niveles tan altos en los 75,000. Recordemos que esto es en 2 semanas. Si lo filtramos a 6 meses podemos ver que más a vista, 2, 3, 4 meses, no hay liquidez prácticamente por la parte inferior. En este punto yo les decía, cuidado que es muy probable que Bitcoin rebote desde este punto. Estaba la media móvil de 200 en diario, estaba el rellenamiento por completo del gap y estaban los topes de la bandera bajista. Les decía continuamente, es muy probable que Bitcoin caiga y de hecho en la academia mencioné muchísimo este mega short, promediando con un 1% de la cuenta en estos niveles y vean qué resultado tuvimos. No lo cerré en este punto, cerré en la zona de los 67,000 para ser cauto, pero igual fue un 6% de la cuenta. Todo eso está detallado en los videos del canal. Ahora les digo, no queda liquidez en niveles inferiores. Si se forma, sí hablaríamos de probabilidades mayores de que caiga a esos niveles. De momento hay hasta los 58,000, muy poca. La mayoría está hasta los 83,000. Puede que queden subidas hacia los 65, una última capitulación hacia los 55,000, que les repito, son zonas de compra, y luego ya empecemos lentamente a marcar los fondos para ir recogiendo liquidez en niveles superiores y llegar a niveles cercanos a los 180,000 dólares de cara a los próximos años. Evidentemente va a ser un proceso y poco a poco vamos a ir analizando todo esto de forma diaria. Les recuerdo, aquí están las operaciones que he hecho de forma completamente transparente. Pueden unirse al Telegram VIP si se une por acceder al curso inicial, a las plantillas para que gestione sus inversiones y a todos los consejos y señales que comparto una vez dentro. Le dejo este video por aquí donde hablo de la estrategia de inversión de Strategy y si el video le gustó me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video.